Estamos de regreso y quiero citar el dato, la noticia de esta semana vinculada a la vacuna AstraZeneca que, bueno, viene en las primeras planas internacionales hace ya varias semanas atrás, desde el momento mismo en que el propio laboratorio británico decidió retirarla del mercado por efectos adversos que no son comunes, pero suceden finalmente en algunos casos. Y la noticia esta semana ha sido Argentina. Hay una mujer de 39 años que se llama Flavia Ochoa, ella es oriunda de Córdoba y acaba de demandar por 100 millones de pesos a la empresa AstraZeneca y de manera subsidiaria también al Estado Nacional a través de la ANMAT, porque según consta, la denuncia que ingresó al Juzgado Federal de Río Cuarto, esta persona, reitero, Flavia Ochoa, de 39 años, desarrolló el síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. No sé si esto es permanente o es transitorio. Ella asegura haber recibido la vacuna AstraZeneca el 4 de enero de 2022 y haber sufrido los efectos adversos inmediatamente. ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cuánto se ha magnificado esto mediáticamente? A nivel internacional, a nivel nacional, ¿qué nos va a pasar a los que de buena fe pusimos el brazo y nos inmunizamos en alguna de las múltiples dosis con AstraZeneca? Se lo vamos a preguntar a quien es una autoridad en la materia, es una reconocidísima infectóloga de San Juan y también de la región, como la doctora Beatriz Alanitro. Bienvenida, Beatriz, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Hemos hecho la presentación así amplia y con tiempo para ponernos en tema, porque entiendo que hay, bueno, puede haber legítimo temor. Y entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Bueno, yo creo que primero tenemos que recordar qué nos pasó, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido confirmados unos 114 millones de casos en el mundo de COVID, con 2,5 millones de muertes, teniendo una mortalidad que no es tan alta si te pones a pensar, pero 2,5 millones de personas. Y bueno, y esto cambió rotundamente. En la Argentina fueron 130.000, por lo menos los notificados en aquella época, antes prevacuna, y cambió rotundamente cuando ingresaron las vacunas. Yo creo que eso no tenemos que partir de ahí. Entonces, los científicos y lo que digamos la humanidad necesitaba era frenar esta pandemia producida por un virus, ¿no? Un virus de la gripe, o sea, del grupo ¿no? Del COVID, que después se pudo identificar bien con los diferentes subtipos. Entonces, yo creo que a partir de ahí, por ejemplo, en este caso de la vacuna que estamos hablando, para no creer que me voy del tema, es la AstraZeneca, que la hizo la Universidad de Oxford. O sea que el Reino Unido es el que más experiencia ha tenido en estas vacunas y tiene bastante similitud con lo que fue el Sputnik, que fue la primera que todos acá en la Argentina nos pusimos. Yo, por ejemplo, mi segunda dosis fue AstraZeneca, que era lo que realmente había. Y ya nosotros, digamos desde nuestra Sociedad Argentina de Infectología, que formábamos comisiones para estudio de las vacunas y de los diferentes medicamentos y diferentes aspectos de la pandemia, por supuesto que ya sabíamos que había fenómenos adversos. Yo cuando me coloqué la AstraZeneca sabía que había una posibilidad ínfima de hacer trombosis. Estas trombosis, por ejemplo, es un fenómeno raro. Si uno se pone a ver en la cantidad de millones de dosis que se pusieron, fueron notificadas un ínfimo número de trombosis, pero no cualquier trombosis. Esto son trombosis que además estaban acompañadas de plaquetas bajas, o sea, decimos plaquetopenia o trombocitopenia. Y que producía en los grandes vasos. Y ocurría esto generalmente en mujeres menores de 65 años
Y además tenía bueno, estas características que producía como una coagulación intravascular diseminada, o sea que fueron muy bien estudiados. Esos casos fueron muy concretos y se producían dentro de los primeros 10 días de colocada la vacuna. O sea que a esta altura, si alguien tiene una trombosis, no podemos decir que fue por la vacuna. Ni siquiera al mes ni a los 2 meses de lo que ocurrió. Ah, qué interesante esto, Beatriz, perdón, pero quiero subrayarlo. El efecto colateral indeseado de manifestarse era inmediato. A los 10, dentro de la primera semana, 10 días. De otro modo no va a aparecer. No tenía relación. Pero además está esta característica que es rara, porque tener una trombosis y por otro lado tener un análisis que está demostrando que tenés plaquetas bajas, que eso significa hemorragia, es un fenómeno que se da raro y se dio con esta vacuna en pocos casos. Y también, por supuesto, hubo muertes relacionadas a la vacuna, que fueron 24 casos, al menos en Europa, la EMA lo notifica, pero si nosotros, de hecho, el Reino Unido tardó, y el laboratorio AstraZeneca, en sacar la vacuna porque siempre viendo costo-beneficio, después se trataba de ver, bueno, que fueran mujeres, que no fueran mujeres jóvenes, que no tuvieran ningún antecedente o digamos pretrombótico, todas estas características para darla. Pero al haber aparecido afortunadamente vacunas diferentes, con diferentes mecanismos de acción, ya no tiene sentido tener esta vacuna. Lo cual no quiere decir que también las vacunas Pfizer, Moderna no puedan producir algún fenómeno adverso. Claro. De hecho, la de la hepatitis A, o sea, no digo trombosis, pero porque fue muy característico en esta vacuna, pero síndrome de Guillain-Barré o alguna otra manifestación, todas las vacunas pueden tener un mecanismo, un efecto adverso, pero que es ínfimo, raro, y siempre viéndolo en el contexto de una pandemia o una epidemia, realmente vale la pena colocarse la vacuna. Claro. Luego advertimos que hay una utilización también de la información científica fehaciente para hacer una campaña antivacunas nuevamente, ¿no? Eso, es que convivimos con esas expresiones también. Pero yo creo también. que bueno, con respecto yo no conozco la demanda, ¿no? O sea, no puedo hablar de eso. Pero con respecto a síndrome de Guillain-Barré, fueron descritos 2 casos por AstraZeneca que lo relacionaron en Europa y se produjo a los 21 días dentro de ese lapso de las 3 semanas. En esos casos creo que hubo buena evolución, pero bueno, también lo puede dar otras vacunas de las cuales no cuestionamos y sí, bueno, estamos cuestionando esto. Siempre hay una posibilidad, cuando uno se pone una vacuna, ustedes van a ver que en el certificado le ponen el lote de vacuna, o sea, hay una, digamos, una identificación de qué vacuna, de qué lote fue utilizada, si hay un fenómeno adverso se denuncia, y después los científicos relacionan o no ese fenómeno adverso con la vacuna. Tiene que estar relacionado. Claro. Beatriz, ¿vale la pena vacunarse a pesar de los efectos adversos posibles? Bueno, los fenómenos adversos son muy raros, por lo tanto, hoy, que te lo conté recién, hoy que se celebra el Día del Infectólogo en conmemoración al fallecimiento de Bergoglio, que fue un gran infectólogo de Córdoba, creo que